Araceli García del Soto es doctora en Sociología del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de la Fundación Juan March, licenciada en Psicología y con una larga trayectoria profesional en el campo de los derechos humanos, el trabajo comunitario y la atención psicosocial a víctimas de violencia, entre otros muchos aspectos. Araceli García, muchas gracias por atender la llamada de Sin Distancias. Gracias a vosotros. Una parte muy importante de tu trabajo tiene que ver con la violencia de género, con las mujeres que sufren violencia sexual en muy diferentes contextos, comunidades y partes del mundo. ¿Qué aporta la visión de la violencia de género en el marco internacional de los derechos humanos? Pues creo que es una visión muy básica, en el sentido de que vivir libres de violencia de género nos debería corresponder a cada ser humano y a cada mujer, en concreto por el simple hecho de nacer, por existir como personas, ¿no? Y del mismo modo beneficia a toda la sociedad. Cuando en derecho internacional hablamos de los derechos de tercera generación y nos referimos específicamente a la paz y a la calidad de vida, creo que esto está muy vinculado a lo que debería ser y mucho más en contextos de conflicto donde lo que hace la violencia es robarle la dignidad a prácticamente todo el mundo y en concreto a las mujeres cuando se utilizan sus cuerpos como territorio de batalla. Háblanos del trabajo que realizas con mujeres víctimas de violencia en países como Colombia, Sri Lanka, en Grecia, en la crisis humanitaria de los refugiados. ¿En qué consiste el trabajo comunitario y el apoyo psicosocial que desarrollas? Pues mira, Maite, fundamentalmente aquí el trabajo lo realizan ellas y ellos, ¿no? Principalmente, ya digo, nosotros lo que intentamos hacer es acompañar, apoyar sus iniciativas colectivas o en algunas ocasiones simplemente ser testigos. En Colombia en concreto trabajamos mucho con familiares de desaparecidos y tristemente la mayor parte de los desaparecidos son hombres, con lo cual los familiares son esposas, madres e hijas, ¿no? También es cierto que en Colombia durante los últimos 5 años viene teniendo lugar una iniciativa muy única universalmente que se conoce como la verdad de las mujeres. La lleva a cabo la Ruta Pacífica de las Mujeres, que durante más de 5 años ha estado recopilando testimonios y trabajando en grupos a nivel comunitario para hacer visible cuál era la realidad de todas estas mujeres que han vivido el conflicto. Hay muchas publicaciones sobre esto y lo que pretende en último término es constituirse como la primera comisión de la verdad de mujeres del mundo, específicamente de mujeres. Uh-huh. En Grecia ahora mismo apoyamos sobre todo el trabajo de Melissa, que es una red de mujeres refugiadas e inmigrantes. Está abierta, por supuesto, a que entren hombres y personas de cualquier tendencia sexual, pero allí se agrupan mayoritariamente mujeres de distintas generaciones, de distintos países, y lo que pretenden es responder un poco a sus necesidades, con clases de idiomas, con clases de bienestar físico, con clases de distintas artes, pero también sobre todo darles la oportunidad, el tiempo y el espacio de que se reúnan y hablen de todas sus preocupaciones, ¿no? En Sri Lanka también hemos trabajado y apoyado proyectos con mujeres que son familiares de desaparecidos o con mujeres muy golpeadas y empobrecidas por la guerra que tienen, empezando por las necesidades materiales, otros muchos tipos de necesidades, ¿no? Depende de los contextos, aunque es verdad que universalmente las necesidades suelen ser muy similares. El título de la conferencia que vas a pronunciar el próximo 7 de marzo en la UNED, en el acto de entrega del premio Elisa Pérez Vera, induce a un cierto optimismo. Su título es Avances internacionales en el enjuiciamiento de casos colectivos de violencia de género. Las Cortes de Mujeres. Adelántanos algunas de las ideas que vas a desarrollar en esta conferencia. Bueno, primero es una gozada que os parezca que induce optimismo, eso siempre es bueno, ¿no? Fundamentalmente las Cortes de Mujeres son mecanismos no jurídicos ni penales que lo que intentan es suplir justamente eso, ¿no? Que no haya habido leyes efectivas a la hora de reconocer los impactos negativos de los conflictos en las mujeres. Entonces las mujeres se reúnen y lo que hacen es, durante un tiempo preparatorio largo, crear la posibilidad de que se escuchen sus testimonios y de agrupar los crímenes que se han cometido contra ellas en bloques. Con lo cual, en último término, consiguen mucha más visibilidad y en algunos casos incluso consiguen empujar la formulación de regulaciones. Es verdad que cada vez se dan más iniciativas de este tipo y creo que de ahí puede venir el optimismo y cada vez las mujeres tienen más fuerza y más resistencia o resiliencia, dicen algunos, a la hora de pensar y diseñar las estrategias que les permiten alcanzar esta organización y esta visibilidad. En concreto vamos a hablar de la que se dio en Bosnia en el verano del 2015, pero inevitablemente vamos a mencionar también ejemplos de otros sitios, ¿no?
Sí, y esta que se dio en Bosnia, cuéntanos un poco en detalle en qué consiste, porque se dio, dices, en 2015, supongo que sigue en activo y que además son iniciativas que tienen un cierto poder de transformación de la realidad. Justo, y creo que transformación es la palabra, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género y del derecho a vivir libres de ella, de lo que estamos hablando en último término es de concienciar y de transformar. Después de que se diese la Corte de las Mujeres en Sarajevo, que reunió a mujeres de todas las zonas, ¿no? Todas las repúblicas de la zona de la antigua Yugoslavia, eso ya en sí fue un triunfo. De lo que se trataba justamente era de conseguir que estuviesen mejor organizadas y más apoyadas internacionalmente. Entonces hay colectivos como Mujeres de Negro, que también tienen un grueso importante aquí en el Estado español, que las siguen apoyando. Y seguimos haciendo muchas traducciones de lo que ocurre allí y seguimos fomentando los puentes y los intercambios con las mujeres colombianas, por ejemplo. Pero es verdad que ahora mismo en Balcanes el trabajo en género sigue estando muy, muy activo. Intuyo que es clave, la acción colectiva es mucho más importante que una acción individual o a nivel nacional, a nivel local. Por eso decía yo que puede inducir al optimismo el título de tu conferencia, porque decías avances internacionales en el enjuiciamiento de casos colectivos. No sé si esto lo que quiere decir es que se está avanzando en la búsqueda no solo de la verdad, de las historias de estas mujeres y de estas víctimas, sino en el castigo a los culpables. En algunos casos sí, en algunos casos efectivamente sí que se dan enjuiciamientos, ¿no? Pero creo que el primer punto que tocabas, Maite, es importantísimo, porque sí que es verdad que somos mejores a la hora de hacer redes y somos mejor a la hora de construir puentes, no ya solo entre distintos grupos de mujeres, sino incluso entre países y entre continentes, ¿no? Creo que esa visibilidad internacional sí se está consiguiendo. O igual es que necesito creerlo, ¿no? Pero yo desde que empecé a trabajar en esto sí que creo que ha habido muchos avances. Grecia es un ejemplo muy claro. Si lo comparas con Bosnia. Durante el conflicto en Balcanes, los grupos de voluntarios allí eran muy aislados y muy individuales. En Grecia hay una mayor y mejor coordinación de todos los voluntariados y esto incluye también las redes de mujeres. Creo que objetivamente ese es un dato que demuestra lo que decimos. Somos mejores a la hora de organizarnos y de trabajar juntos. Y claramente en todos los temas de violencia de género, las propias mujeres víctimas, sobrevivientes lo dicen, ¿no? Empecé a sentirme mejor cuando empecé a compartir con otras y a darme cuenta de que no era yo sola, no era yo la única, ¿no? Creo que ahí ya comienzan los procesos de mejora. Una última cuestión, porque no tenemos mucho tiempo, Araceli, que no me resisto a plantearte, es respecto a España. ¿Qué es lo que está fallando para que sea raro el día en que no se produzca una o más mujeres asesinadas por violencia machista? En España tenemos dos leyes fantásticas vinculadas al género. La de igualdad efectiva de mujeres y hombres, del 2007, y la de protección integral contra la violencia de género, que creo que es del 2004, siempre me confundo ahí. Partiendo de ese supuesto, que es un supuesto bien positivo y teniendo en cuenta que las abuelas de mi generación no podían, necesitaban autorización para abrir sus propias cuentas bancarias, ¿no? Ha habido muchísimos avances. Sí que es verdad que en este marco donde tenemos legalmente dos instrumentos estupendos, quizá lo que está fallando es la implementación de estas leyes, ¿no? Y lo que necesitamos son mejores presupuestos gubernamentales. Ha disminuido muchísimo el dinero que el Estado dedica para prevenir la violencia de género y para asistir a las víctimas. Y lo que necesitamos también es mejores protocolos a la hora de atender a las víctimas, tanto médicos como legales. Es cierto que cada vez hay mayor sensibilización social, pero también necesitamos seguir trabajando muchísimo más y mejor a la hora de sensibilizar socialmente de todos los temas de discriminación de género. Y estos son procesos muy, muy lentos. Es cierto que parece que últimamente tenemos una epidemia, ¿no? Y no pasan días en los que no haya asesinatos. Esto está siendo terrible. Claramente esa debe ser la prioridad, intentar evitarlos y proteger a las mujeres, pero siempre acompañada de una sensibilización para que poco a poco seamos capaces de ir implementando cada uno de los artículos de estas leyes y no simplemente tenerlas ahí en plan decorativo. Y quizá introducir este trabajo en red del que tú hablabas. Sí, este trabajo colectivo. Nos iría mucho mejor si nos mezclásemos entre disciplinas, entre generaciones,
y entre distintos ámbitos, ¿no? Ojalá, poco a poco. Yo creo que la gente joven que viene detrás en ese sentido puede hacerlo muchísimo mejor. Bueno, pues Araceli García del Soto, no te entretenemos más. Muchísimas gracias por tu trabajo. A vosotros. Y por tu presencia en Sin Distancias. Vamos a decir que todos los interesados van a poder acceder a la conferencia que va a pronunciar Araceli García del Soto en la UNED el 7 de marzo a través de internet en canal.uned.es, y a partir de ese día, del 7 de marzo, estará colgado para todos los interesados. Muchísimas gracias a vosotros, Maite, y nos vemos allí el día 7. Hasta luego. Muchas gracias.